Bien, ahora esta parte vamos a leer acerca de la revisión de hardware de computadora. Bueno, dos o más instrucciones se obtienen a la vez, se codifican y vacían en Fokker. En primer lugar, estamos ahorita leyendo en la introducción de lo que son sistemas operativos. Estamos viendo la historia de los sistemas operativos que basaron... A ver, voy a poner el índice para guiarnos mejor. Ahí no está el índice acá. Ya, bueno, entonces el sistema como administrador de recursos. Los sistemas operativos administran recursos de hardware. La primera generación fueron los tubos de vacío, la segunda transistores y sistemas de procesamiento por lote, la tercera los circuitos integrados y multiprogramación, en 360. Después pasaron a las computadoras personales y de aquí revisión de hardware de computadora. Ese sistema se puede extraer mediante un modelo de como la figura acá, la figura 1.6, se muestra cómo se comunican a través de un bus, el CPU de memoria, el dispositivo de controlador de video, para el monitor, el dispositivo de controlador de teclado al teclado, controlador de USB a la impresora y controlador de disco duro a la unidad de disco duro. La canalización a las tres etapas mediante es una consecuencia de este diseño es con frecuencia las instrucciones del programa que se ejecutan en forma desordenada. En gran parte es responsabilidad de hardware asegurarse que el resultado producido sea el mismo que hubiera producción o implementación secuencial, pero una cantidad molesta de complejidad es impuesta al sistema operativo, como veremos más adelante. Acá los sistemas integrados o modo kernel y modo usuario. Al operar en modo kernel, el CPU puede ejecutar cualquier instrucción en su computadora de conjunto de instrucciones y utilizar las características de hardware. Y cuando opera en modo kernel, le da acceso al hardware completo. En cambio, en modo usuario, solo ejecuta un subconjunto de instrucciones y un subconjunto de características. Y no se permiten instrucciones que implican operaciones de entrada y salida y protección a la memoria de usuario. También está prohibido asignar el bit de modo del PCB para entrar en el modo kernel. También existen los chips de multilineamiento y multinúcleo. El multilineamiento o hiperlineamiento forman parte del Pentium 4 y algunos otros chips de CPU, que lo que hace es permitir la CPU contenga el estado de los dos hilos de ejecución distintos y luego alterna entre uno y otro con una escala de tiempo en nanosegundos. Y así, si uno de los procesos necesita leer una palabra de la memoria, una CPU con multilineamiento puede cambiar a otro hilo. También existen los núcleos o, bueno, CPU que contienen chips con 4 o más procesadores en su interior. Estos cuentan con un sistema operativo multiprocesador. La memoria también es el segundo componente importante de la computadora, en el cual está construido por una jerarquía de capas de registros, caché de memoria principal, disco magnético y cinta magnética, con capas superiores y capas inferiores, de mayor capacidad y menor capacidad. Aquí la capa superior cuenta con registros internos de la CPU. En estos registros, el almacenamiento disponible consta de 32 por 32 bits y en una CPU de 32 bits y de 64 por 64 en una CPU de 64 bits.
Luego siguen las líneas de caché de 64 bits. Luego, acierto de caché, la petición de caché se cumple y nos envía una petición de memoria a través del bus hacia la memoria principal. Requieren un tiempo aproximado de 2 ciclos de reloj y los fallos de caché van a la memoria con un castigo considerable de tiempo. Aquí, por ejemplo, surgen las preguntas: ¿cuándo se debe poner un nuevo elemento de caché en la caché? ¿En qué línea de caché se debe poner el nuevo elemento? ¿Qué elemento se debe eliminar de la caché cuando se necesita una posición? ¿Dónde se debe poner un elemento recién desalojado de la memoria de mayor tamaño? Y aunque no todas las preguntas son relevantes, para poner las líneas de la memoria principal se introduce un nuevo elemento en cada fallo de caché, utilizándose bits de mayor orden de la dirección de memoria, lo que se hace referencia. Y en este caso el elemento a quitar en el mismo en el que se colocan los nuevos datos, en otros sistemas podrían ser otro. Aquí también tenemos los discos que siguen la jerarquía: el disco magnético o disco duro, el cual el almacenamiento en disco es 2 órdenes de magnitud más económico que la RAM por cada bit, y a menudo es 2 órdenes de magnitud más grande en tamaño también. La cinta, que es la última capa, surge como respaldo para el almacenamiento del disco y contiene conjuntos de datos muy extensos. Los dispositivos de entrada y salida también son parte de los que interactúan mucho con el sistema operativo. Consta de 2 partes: un dispositivo controlador y el dispositivo en sí. El dispositivo controlador es un chip o conjunto de chips que controla físicamente el dispositivo, y el control del dispositivo es muy complicado y detallado, por lo que el trabajo de los chips del dispositivo controlador es presentar una interfaz más simple al sistema operativo. También tenemos el tercer método para realizar operaciones de entrada y salida. Hace uso de un chip especial llamado DMA, Direct Memory Access directo a la memoria, que puede controlar el flujo de bits entre la memoria y un dispositivo controlador sin intervenir la CPU constantemente. Los buses utilizan, en este caso, manejan todo el tráfico para que se forzaba hasta el punto de quiebre, donde pueden conducir lo que hacen los procesadores y la memoria. Se agregaron más buses tanto para dispositivos de entrada y salida más rápido, como para el tráfico entre la CPU y la memoria. Como consecuencia de esta evolución, un sistema Pentium extenso tiene actualmente una apariencia similar a la figura 1.12. El sistema cuenta con 8 buses: caché, local, memoria, PCI, CS, SI, USB, ID, ISA, y con diferentes velocidades y funciones. Los 2 buses principales son el bus ISA, Industry in the Standard Architecture, arquitectura estándar en la industria, y de la IBM PC original, y su sucesor, el bus PCI, Peripheral Component Interconnect, interconexión de componentes periféricos. El bus ISA opera a 8.33 MHz y puede transferir 2 bytes a la vez para una velocidad mayor de 16.67 MB por segundo. Los sistemas modernos lo omiten con frecuencia, pues ya es obsoleto. El bus Peripheral Component Interconnect fue inventado por Intel como sucesor por el bus ISA. Puede operar a 66 MHz y transferir 8 bytes.
para lograr una velocidad de transferencia de 528 megabytes por segundo. Y la mayoría de dispositivos de entrada y salida utilizan el bus Peripheral Components Interconnect en la actualidad. También arranque en la computadora. El procesador de arranque del Pentium es el siguiente. Cada Pentium contiene una tarjeta madre, motherboard. En la tarjeta madre o padre hay un programa conocido como BIOS, Basic Input Output System, del sistema. Contiene software de entrada y salida de bajo nivel, incluyendo procedimientos para leer el teclado, escribir en la pantalla y realizar operaciones de entrada y salida de disco, entre otras cosas. Hoy en día está contenido una RAM tipo flash que no es volátil, pero el sistema operativo puede actualizarla cuando se encuentran errores en el BIOS. Esto es importante ahondar, así que les voy a narrar un poco de lo que trata. Cuando se arranca la computadora al BIOS, inicia su ejecución. Primero hace pruebas para ver cuánta RAM hay instalada y si el teclado junto con otros dispositivos básicos están instalados y responden en forma correcta. Empieza explorando los buses ISA y PCI para detectar los dispositivos conectados a ellos. Algunos de estos dispositivos son heredados, es decir, se diseñaron antes de inventar la tecnología Plug and Play, además de tener valores fijos para los niveles de interrupciones y las direcciones de entrada y salida. Si los dispositivos presentes son distintos de los que habían cuando el sistema se inició, se configuran nuevos dispositivos. El BIOS determina el dispositivo de arranque, para lo cual prueba una lista de dispositivos almacenados en la memoria CMOS. El usuario cambia esta lista si entra un programa de configuración del BIOS, después de iniciar el sistema. Por lo general, se hace un intento para arrancar el disco flexible si hay uno presente, y si falla, se consulta el CD-ROM para ver si contiene otro que pueda arrancar. Y si no hay disco flexible ni CD-ROM que inicie, el sistema arranca con el disco duro. El primer sector del dispositivo de arranque se lee, se coloca en la memoria para luego ejecutarse. Este sector contiene un programa que por lo general examina las tablas de particiones al final del sector de arranque para determinar qué partición es activa. Después se lee un cargador de arranque secundario de esa partición. Este cargador lee el sistema operativo de la partición activa y lo inicia. Después el sistema consulta el BIOS para obtener la información pertinente. Para cada dispositivo comprueba si tiene el driver correspondiente y de no ser así, le pide al usuario insertar un CD-ROM y una vez que tiene los drivers de los dispositivos, el sistema los carga en el kernel e inicia las tablas, crea los procesos de segundo plano que se requieren en el arranque programa de inicio sesión o GUI, que era un User Interface era GUI, no me acuerdo muy bien. Era los tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos han estado en funcionamiento durante más de medio siglo. Así que vamos a ver todos los sistemas operativos. Los sistemas operativos mainframe, en el cual las computadoras del tamaño de un cuarto completo que aún se encuentran en los principales centros de datos corporativos. Estas computadoras son muy grandes y las diferencias es la capacidad de entrada y salida. Un mainframe con 1000 discos y millones de gigabytes no es poco común. Estos mainframes se vuelven a figurar en el ámbito computacional como servidores web de alto rendimiento, servidores para sitios de comercio electrónico a gran escala y servidores para transacciones de negocio a negocio. Están orientados hacia el procedimiento de muchos trabajos a la vez, en los cuales requiere operaciones de entrada y salida. Ofrecen tipos de servicios como procesamiento por lotes de transacciones y tiempo compartido. El procesamiento de lotes procesa los trabajos de rutina sin que haya un usuario interactivo presente. El de reclamaciones en una compañía de seguro, el reporte de ventas para una cadena, son actividades que se realizan con este tipo de modo.
Los sistemas de procesamiento de transacciones manejan cantidades pequeñas, particiones, grandes cantidades de pequeñas particiones, como el procesamiento de cheques de un banco, reservaciones de una aerolínea. Cada unidad de trabajo es pequeña, pero el sistema debe manejar cientos o miles por segundo. Los sistemas de tiempo compartido permiten que varios usuarios remotos ejecuten trabajos en computadora al mismo tiempo, como consultar una gran base de datos. Estas funciones se interrelacionan con los sistemas operativos mainframe al realizarlas todas. Y un ejemplo sería el sistema operativo 390 y el sistema de 360. Estos son reemplazados gradualmente por variantes de Unix como Linux. Ahora veremos los sistemas operativos de servidores. Y aquí vamos a ver estos sistemas, más sistemas, más sistemas, más sistemas. Y después vamos a pasar a los conceptos, que es la mitad. Y de ahí hacemos una pausa. A ver, vamos acá a los... Ya. Entonces teníamos los sistemas operativos de servidores. Estos se ejecutan en servidores que son computadoras personales muy grandes, estaciones de trabajo o incluso mainframes. Sirven a los usuarios a través de una red y comparten los recursos de hardware y software. Los sistemas operativos y multiprocesadores, dependiendo de la actitud con la que se conecten los que se compartan, se conocen como computadoras en paralelo, multicomputadoras o multiprocesadores. Acá, la parte difícil, aquí está. Por fortuna se conoce mucho acerca de los sistemas multiprocesadores gracias a los años de investigación, por lo cual el uso de este conocimiento en los sistemas multinúcleo no debe presentar dificultades. La parte difícil sería hacer que las aplicaciones hagan uso de todo este poder de cómputo. Y aquí se muestran los sistemas operativos populares como Windows y Linux que se ejecutan en multiprocesadores. Los sistemas operativos de computadoras personales se utilizan para el procesamiento de texto, hojas de cálculo y acceso a internet, las que tenemos. Las computadoras personales en casa, algunos ejemplos como Linux, FreeBSD, Windows Vista y el sistema de Macintosh. Estos son conocidos que tal vez no sea necesario presentarlos con mucho detalle. Muchas personas ni siquiera están conscientes de que existen otros tipos de sistemas operativos. Sistemas operativos de computadora de bolsillo, ya. Esto vendría a ser como los celulares, creo. A ver, continuando con los sistemas más pequeños. Una computadora de bolsillo o PDA, Personal Digital Assistant, o asistente personal digital, cabe en los bolsillos y realiza muchas funciones. Hay muchos teléfonos celulares similares con la excepción de su teclado y pantalla. Y al fusionarse se observa el tamaño, el peso y la interfaz. Se basan en CPUs de 32 bits y tienen habilidad de proporcionar telefonía, fotografía digital y otras funciones. También son aplicaciones desarrolladas por terceros. Las diferencias entre los dispositivos de bolsillo y las PC es que los primeros no tienen disco duro de varios cientos de gigabytes, lo cual cambia rápidamente. Dos de los sistemas operativos son Symbian OS y Palm OS. Sistema operativo integrado o embedded. Son como incrustados, embebidos, operan en computadoras que controlan dispositivos, generalmente como computadoras que ya no aceptan software instalado por el usuario, como los hornos microondas, televisores, autos, grabadoras de DVD, teléfonos celulares y reproductores de MP3. Los sistemas operativos de nodos sensores se están implementando para varios fines que se comunican entre sí. Son computadoras pequeñas, intercomunicadas con una estación base mediante una comunicación inalámbrica. Estas redes se utilizan para proteger los perímetros de los edificios, resguardar fronteras nacionales, detectar incendios de bosques, medir temperatura,
precipitación para el pronóstico de tiempo, deducir información acerca del movimiento de los enemigos de los campos de batalla. Tienen radios integrados alimentadas con baterías, energía limitada y deben trabajar durante largos periodos al exterior y desatendidas, con frecuencia en condiciones ambientales rudas. La red debe ser lo bastante robusta como para tolerar fallas en los nodos individuales, que ocurren con mayor frecuencia a medida que las baterías empiezan a agotarse. Los sistemas operativos en tiempo real. Estos sistemas tienen un tiempo como parámetro clave. Por ejemplo, en los sistemas de control de procesos industriales, las computadoras en tiempo real tienen que recolectar datos acerca del proceso de producción y utilizarlos para controlar máquinas en la fábrica. A menudo hay tiempos de entrega estrictos que se deben cumplir. Si un auto se desplaza sobre una línea de ensamblaje, debe llevarse a cabo ciertas acciones en determinados instantes. Si un robot soldador realiza su trabajo de soldadura antes o después del tiempo, el auto se arruinará. Si la acción debe ocurrir sin excepción en cierto tiempo o en cierto rango, tenemos un sistema en tiempo real duro. Muchos de estos sistemas se encuentran en el control de procesos industriales, aeronáutica, milicia, aplicaciones similares. Y aquí también tenemos el sistema de tiempo real suave, en el cual es aceptable que muy ocasionalmente falla a un tiempo predeterminado. Los sistemas de audio digital o de multimedia están en esta categoría. También los teléfonos digitales y como los sistemas de tiempo real es crucial cumplir con tiempos predeterminados para realizar algunas acciones, como una biblioteca enlazada con los programas de aplicación, donde se acopla de forma estrecha y no hay protección entre cada una de las partes del sistema. Como el eCOUS. También la categoría de sistemas de computadora de bolsillo, sistemas integrados, sistemas en tiempo real suave, en tiempo real se traslapan en forma considerable. Tienen por lo menos ciertos aspectos de tiempo real suave. Por ejemplo, los sistemas integrados y de tiempo real ejecutan software que colocan los diseñadores del sistema. Los usuarios no pueden agregar su propio software, lo cual facilita la protección. Los sistemas de computadoras de bolsillo y los sistemas integrados están diseñados para consumidores, mientras que los sistemas en tiempo real son más adecuados para el uso industrial. Sin embargo, tienen ciertas características en común. Tenemos también los sistemas operativos de tarjetas inteligentes. Son más pequeños, operan en las tarjetas inteligentes, que son dispositivos del tamaño de una tarjeta de crédito que contienen un chip de CPU. Funcionan con Java, lo que significa que el ROM de la tarjeta inteligente contiene un intérprete para la máquina virtual de Java. Los applets de Java, pequeños programas, se descargan en la tarjeta y son interpretados por el intérprete de JVM. Los conceptos de los sistemas operativos. Acá tenemos la mayoría de sistemas operativos proporcionan ciertos conceptos básicos, instrucciones como procesos, espacios de direcciones y archivos para comprender su funcionamiento. En las siguientes secciones analizaremos estos conceptos como los procesos. Aquí está. Los procesos es en esencia un programa en ejecución. Un espacio de dirección es una lista de ubicación de memoria que va desde algo mínimo, como 0, hasta cierto valor máximo, donde el proceso puede leer y escribir información. Así, un proceso suspendido consiste en su espacio y direcciones que se conoce como imagen de núcleo y su entrada en la tabla de procesos que guarda el contenido de sus registros y muchos de otros elementos necesarios para reiniciar el proceso más adelante. Las llamadas al sistema de administración de procesos son las que se encargan de la creación y terminación de procesos. Como un ejemplo común, un proceso llamado intérprete de comandos o shell lee comandos de una terminal. Si un proceso puede crear uno o más procesos apartes, como procesos hijos, y estos procesos pueden crear procesos hijos, llegamos rápidamente a la estructura de un árbol de procesos.
como el que vemos en la figura 1.13. Y acá, cuando ha transcurrido el número especificado de segundos, el sistema operativo envía una señal de alarma al proceso. La señal provoca que el proceso suspenda en forma temporal lo que esté haciendo, almacene sus registros en la pila y empiece a ejecutar un procedimiento manejador de señales especial. Por ejemplo, para retransmitir un mensaje que se considera perdido. Cada persona autorizada para utilizar un sistema recibe una user identificación, una identificación de usuario, que el administrador del sistema le asigna. Cada proceso iniciado tiene el identificador de usuario de la persona que lo inició. Un proceso hijo tiene el mismo identificador de usuario de su padre y los usuarios pueden ser miembros de grupos, cada uno de los cuales tienen una identificación grupal o row identification y una identificación de usuario conocida como superusuario. Tiene poder especial y puede violar muchas de las reglas de protección. En instalaciones extensas, solo el administrador del sistema conoce la contraseña requerida para convertirse en superusuario. Pero muchos de los usuarios ordinarios, como estudiantes, dedican un esfuerzo considerable para tratar de encontrar fallas en el sistema que le permitan convertirse en superusuario sin la contraseña. Cada espacio de direcciones. Cada computadora tiene cierta memoria principal que utiliza para mantener programas en ejecución. En un sistema operativo, para ejecutar un segundo programa, se tiene que quitar el primero y colocar el segundo en la memoria. Los sistemas operativos más sofisticados permiten colocar varios programas en memoria al mismo tiempo, para evitar que interfieran unos con otros y con el sistema operativo. Se necesita cierto mecanismo de protección. Y aunque estos mecanismos tienen que estar en el hardware, es controlado por el sistema operativo. El anterior punto de vista se relaciona con la administración y protección de la memoria principal de la computadora. Dado que la administración del espacio y direcciones de los procesos está direccionada con la memoria, es una actividad de igual importancia. Por lo general, cada proceso tiene cierto conjunto de direcciones que pueden utilizar, que generalmente van desde 0 hasta cierto valor máximo. En el caso más simple, la máxima cantidad de espacio y direcciones que tiene un proceso es menor que la memoria principal. De tal manera que un proceso puede llenar su espacio y direcciones y aún así habrá suficiente espacio en la memoria principal para contener todo lo necesario. La administración de los espacios, direcciones y memoria física forman una parte importante de lo que hace el sistema operativo, por lo cual en este caso vamos a verlo también en el capítulo 3. Asimismo vemos también que los archivos del sistema operativo, una de las funciones importantes es ocultar peculiaridades de los discos y demás dispositivos de entrada y salida, presentando al programador un modelo abstracto, limpio y agradable de archivos independientes del dispositivo. Pero se requieren llamadas al sistema para crear archivos, eliminarlos, leer y escribir entre ellos. Antes de poder leer un archivo debe localizarse en el disco para abrirse, y una vez que se ha leído información del archivo se cierra, por lo que se proporcionan llamadas para hacer estas cosas. Para proveer un lugar en donde se pueda mantener los archivos, la mayoría de los sistemas operativos tienen el concepto de un directorio como una manera de agrupar archivos. Por ejemplo, un estudiante tendría un acceso a un directorio para cada curso que esté tomando, otro directorio para su correo y otro para su página de inicio World Wide Web. Y bueno, esta imagen representa un sistema de archivos para un departamento universitario. De aquí vemos, a ver, entrada y salida. Todas las computadoras tienen dispositivos físicos para adquirir entrada y producir salida. Después de todo, ¿qué tendría de bueno una computadora si los usuarios no pudieran indicarle qué debe hacer y no pudieran obtener resultados una vez que se realizara el trabajo solicitado? Allá.
Listado. Existen muchos tipos de dispositivos de entrada y salida, incluyendo teclados, monitores, impresoras, etc. Es responsabilidad del sistema operativo administrar estos dispositivos. Y por eso se tiene un subsistema de entrada y salida para administrar sus dispositivos de entrada y salida. Parte del software de esta entrada y salida es independiente de los dispositivos, como se aplica a muchos o a todos los dispositivos por igual. Otra parte del software, como los drivers dispositivos, son específicas para ciertos otros dispositivos de estas entradas y salidas. La protección. Las computadoras contienen información comúnmente que desean proteger y mantener confidencial. Es responsabilidad del sistema operativo administrar la seguridad del sistema de manera que los archivos solo sean accesibles para usuarios autorizados, por ejemplo. Y así, en este caso, los archivos de Unix están protegidos debido a que cada uno recibe un código de protección binaria de 9 bits. El código de protección consiste en 3 campos de 3 bits, uno para el propietario, uno para los demás miembros del grupo, el propietario y el administrador del sistema, divide a los usuarios en grupo, y uno para todos los demás. El shell es en este caso, ya. El shell utiliza con frecuencia muchas características del sistema, por ende sirve como un buen ejemplo de la forma que se deben utilizar las llamadas al sistema. También es la interfaz principal entre el usuario sentado en su terminal y el sistema operativo. A menos que el usuario esté usando una interfaz gráfica de usuario, existen muchos shells. Como todos ellos soportan la funcionalidad antes descrita que se deriva del shell original. Cuando cualquier usuario inicia sesión, se inicia un shell. El shell tiene terminal como entrada estándar y salida estándar. Empieza por escribir el indicador de comandos o prompt, un carácter tal como un signo de dólar que indica al usuario que el shell está esperando aceptar un comando, por ejemplo, si el usuario escribe date. El shell crea un proceso hijo y ejecuta el programa date como el hijo. Mientras ejecuta el proceso hijo, el shell espera que termine. Cuando el hijo termina, el shell escribe de nuevo el indicador y trata de leer la siguiente línea de entrada. Y así sucede con el comando o en la interfaz gráfica de shell. También la salida de un programa puede utilizar como entrada para otro si se conecta mediante un canal. La ontogenia recapitula la filogenia. Aquí vemos que... a ver, ¿dónde está la parte importante que nos interesa? Ya. A ver. Sería con el locutor francés. Ya. Ya, lo que quiere decir en sí este concepto de la ontogenia recapitula la filogenia es que se van a analizar cómo estos conceptos obsoletos, es decir, ideas que no son óptimas con la tecnología actual, están influyendo y sin embargo los cambios en la tecnología pueden traer de nuevo algunos de los denominados conceptos obsoletos. Por eso es necesario comprender por qué un concepto es obsoleto y qué cambios en el entorno pueden hacer que vuelva de nuevo. Y por eso se va a utilizar este ejemplo de cómo las primeras computadoras tenían conjuntos de instrucciones cableados de forma fija. Las instrucciones se ejecutan directamente por el hardware y no se podían modificar. Después llegó la microprogramación. Primero se introdujo en gran escala como el IBM 360, en la que un intérprete subyacente ejecutaba las instrucciones de hardware en el software. La ejecución de instrucciones fijas se volvió obsoleta, pero eso no era lo bastante flexible. Después se inventaron las computadoras RISC y la microprogramación, que se volvió obsoleta debido a que la ejecución directa era más veloz. Ahora estamos viviendo el resurgimiento de la interpretación en forma de applets,
que Java que se envían a través de Internet y se interpretan al momento de su llegada. La velocidad de ejecución no siempre es crucial, debido a que los retrasos en la red son tan grandes que tienden a dominar. Por ende, el péndulo ha oscilado varias veces entre la ejecución directa y la interpretación y puede volver a oscilar de nuevo en el futuro. Asimismo, vemos las memorias extensas. Los compiladores para lenguajes como Fortran y COBOL se hicieron lo bastante bueno como para que el lenguaje ensamblador se hiciera obsoleto. Pero cuando se liberó al mercado la primera microcomputadora comercial, solo tenía 4096 palabras de 18 bits de memoria y tuvo un regreso sorpresivo. Con el tiempo las microcomputadoras adquirieron más memoria y los lenguajes de alto nivel prevalecieron. Y el hardware de protección. Las primeras mainframes no tenían hardware de protección, por lo que ejecutaban un programa a la vez. Con la introducción de IBM 360, se hizo disponible una forma primitiva de protección de hardware que podían de esa forma contener varios programas en memoria al mismo tiempo y dejarlos que tomaran turnos para ejecutarse. La monoprogramación se declaró obsoleta. Y acá... En todos los casos, el desarrollo de software se erigió en base a la tecnología. Por ejemplo, las primeras microcomputadoras tenían cerca de 4 kilobytes de memoria y no tenían hardware de protección. Los lenguajes de alto nivel y la multiprogramación eran demasiado para que un sistema tan pequeño pudiera hacerse cargo. A medida que las microcomputadoras evolucionaron en las computadoras personales y modernas, adquirieron el hardware necesario y después el software necesario para manejar características más avanzadas. Y así es como este desarrollo continuó por varios años. Y estos campos pueden tener esta rueda de reencarnaciones, pero en la industria de las computadoras parece girar con más velocidad. Ahora vamos a hablar de los discos y de aquí ya falta poco para llamadas al sistema. Llamadas al sistema y vamos a ver llamadas al sistema de abajo, miscelánea de llamadas al sistema, las APIs, sistemas monolíticos. Eso también es interesante, ver los sistemas monolíticos. Ahora vamos a pasar acá con la estructura de sistemas operativos. En la estructura de sistemas operativos existen 6 tipos de sistemas monolíticos, de capas, microkernels, modelo cliente-servidor, máquinas virtuales. Y acá exokernels. Pero acá tenemos un pequeño resumen, más abajo. De programación, de tiempo de ejecución, investigación acerca de los sistemas operativos. Aquí está. Los sistemas operativos se pueden ver desde dos puntos de vista, como administradores de recursos y como máquinas extendidas. En el punto de vista correspondiente al administrador de recursos, la función del sistema es administrar las distintas partes del sistema de forma eficiente. En el punto de vista correspondiente a la máquina extendida, la función del sistema operativo provee a los usuarios de abstracciones que sean más convenientes de usar que la máquina actual. Estas abstracciones incluyen los procesos de espacios de direcciones y archivos. Los sistemas operativos tienen una gran historia, empezando desde los días que reemplazaron al operador hasta los sistemas modernos de multiprogramación. Entre los puntos importantes tenemos a los primeros sistemas de procesamiento por lotes, sistemas de multiprogramación y los sistemas de computadora personal. Como los sistemas operativos interactúan de cerca con el hardware, es útil tener cierto conocimiento de hardware de computadora para comprenderlos. La computadora está compuesta de procesadores, y memoria y dispositivos de entrada y salida. Estas partes se conectan mediante buses. Los conceptos básicos en los que se basan todos los sistemas operativos son los procesos: la administración de memoria, la administración de entrada y salida, el sistema de archivos y la seguridad. Cada uno de esos conceptos se desarrollará con mayor explicitud, se considerará con mayor detalle en los capítulos posteriores que vayamos leyendo. Y el corazón de cualquier sistema operativo es el conjunto de llamadas al sistema que puede manejar. Estas llamadas indican lo que realmente hace el sistema operativo. Para Unix vimos que 4 grupos de llamadas al sistema. El primer grupo de llamadas se relacionaba
con la creación y terminación de procesos, el segundo para leer y escribir en archivos, el tercero para administrar directorios y el cuarto contiene una miscelánea de llamadas. Los sistemas se pueden estructurar en varias formas. Los más comunes son como un sistema monolítico, jerarquía de capas, microkernel, cliente de servidor, máquina virtual y exokernel. Listo. Nos vemos.